El canal del Congreso presenta Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Qué bueno saber que me acompañan en este programa que analiza la geopolítica global. Cambios en el juego de la guerra entre Rusia y Ucrania están teniendo lugar. Un conflicto que sigue poniendo en vilo la paz y la seguridad internacional. Pero ¿podrá precisamente Donald Trump acabar la guerra Rusia-Ucrania en 24 horas tal y como lo ha prometido? ¿Qué interpretación política le debemos dar a los últimos movimientos de Biden en Ucrania? ¿Qué rol está jugando Corea del Norte y qué podemos esperar en este 2025? Y una pregunta fundamental, ¿podemos hablar ya de perspectivas de paz entre Rusia y Ucrania y de negociaciones entre Zelensky y Putin? Les pido por favor que me acompañen. La invasión de Rusia a Ucrania desvela los torbellinos geopolíticos por los que atravesamos en esta tercera década del siglo XXI, cuando testiguamos el momento más delicado desde el fin de la Guerra Fría y la invasión militar más grande en Europa desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Con más de 1000 días de guerra, se han manifestado cambios significativos en la ofensiva belicosa. Joe Biden, quien se despide del poder como presidente en Estados Unidos, autorizó la utilización de misiles de largo alcance como respuesta a los 10,000 soldados norcoreanos que entraron a Rusia para combatir a Ucrania. Esto ha llevado a la actualización de la doctrina nuclear por parte de Vladimir Putin y la utilización por primera vez del nuevo misil hipersónico Oreshnik en contra de Ucrania. El conflicto Rusia-Ucrania ha atestiguado mutaciones y cambios significativos que han impactado el curso de la guerra. Un conflicto que amenaza con escalar y que pone en jaque a la paz y a la seguridad internacional. Para hablar de los más de 1000 días de guerra y lo que podemos esperar del año 2025, nos acompañan desde la antigua planta de bombeo de Xotepingo el doctor Atanasios Istulas. Él es profesor del ITAM y es un experto en temas de seguridad internacional. Bienvenido, Atanasios. Gracias. Nos acompaña el doctor Luis Guacuja. Él es profesor de la UNAM y un experto en temas de la Unión Europea y además participa en la unidad de estudios y reflexión del COMEXI sobre Ucrania. Bienvenido, Luis. Un gusto, Rina, como siempre. Y bueno, y está con nosotros Rodrigo Lema. Él es periodista, corresponsal internacional de guerra y quien estuvo precisamente en Ucrania haciendo trabajo de campo para reportar sobre la guerra. Bienvenido, Muchas Rodrigo. Gracias. Atanasios, Trump no ha llegado al poder, pero ya manda, ordena y tutela. ¿Qué cambios cualitativos podemos ver en el juego de la guerra a partir del 5 de noviembre, cuando él gana la elección para tomar posesión del cargo el 20 de enero del 2025? Mira, desde ahora ya está en la mesa el tema de negociación. Claro. Entre Ucrania y Rusia, que es algo que antes de la elección de Trump todavía existía mucha resistencia por parte de los dos lados, francamente, pero en particular por parte de Ucrania de llegar a algún tipo de negociación. Ahora ya estamos que incluso los dos están más suaves en su postura, Rusia y Ucrania, y que la posibilidad de negociación entre los dos ha aumentado y que probablemente vamos a hacer algún tipo de negociación el año que viene. Pero Trump también ha cambiado su postura porque antes parecía que estaba pro-Putin, ¿no? Entonces, pero ahora ya parece que Trump está más medido
ha tomado una postura mucho más medida e incluso ha dicho que si Ucrania Zelensky está dispuesto a ceder a un territorio, que Estados Unidos va a asegurar la seguridad de Ucrania viendo hacia el futuro, que es un cambio dramático para Trump. Claro. Ahora, Rodrigo, Trump dice que en 24 horas va a resolver el problema de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Cómo te imaginas esto? Justamente en 24 horas, una vez asumiendo la presidencia, me parecen declaraciones interesantes, porque una vez que gana Donald Trump la presidencia en Estados Unidos, comienza la guerra a tener un proceso de transición. Y yo digo transición porque ahora tanto Rusia como Ucrania, si bien Rusia tiene por un frente ejército muy fuerte y por la parte de Kursk, el otro frente está ya Ucrania con el ejército en territorio ruso, es como que un tire y una afloja. ¿Cuál va a ser la mejor posición para ambos países al momento de sentarse a negociar y qué es lo que van a dar? Como dice mi compañero, están en una situación más amigable, pero veamos qué es lo que pasa con estos resultados. Hay un punto clave y yo creo que es un punto de inflexión, que es la participación del ejército, de soldados de Corea, ¿no? Entonces, siento que no fue un buen momento cuando tanto el Pentágono confirma esta participación y también los anuncios de Trump. Siento que hay aún mucha incertidumbre, pero que se puede avisorar a un corto tiempo una negociación interesante. Luis, tu opinión. Bueno, es claro que la llegada de Donald Trump, ¿no?, ha variado el tablero de la negociación y del conflicto mismo. No solo la llegada y estos anuncios de resolver el conflicto, de evitar una tercera guerra mundial, que también lo ha dicho, sino el nombramiento, por ejemplo, del general Kate Kellogg, ¿no?, como un enviado especial, un ex militar que pues lo que ha dicho es que va a obligar a Estados Unidos, a Kiev, a sentarse a negociar con Rusia y a Rusia también un poco va a presionar, ¿no? Esta idea que seguramente no le gusta nada a Zelensky y a la OTAN tampoco, pues es respaldada también por quien será el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, ¿no? Entonces, recordemos que llega un Donald Trump recargado, llega solo con un poder político muy importante, con el dominio de ambas cámaras del Congreso, lo cual tiene implicaciones en el tema del presupuesto. El condicionamiento del que ha hablado el general Kellogg es justamente suspender la ayuda militar a Ucrania hasta que no se siente a negociar, ¿no? Ahora mismo, hace unos días, estaba un enviado de Ucrania en Estados Unidos tratando de negociar con el equipo de Trump mientras se llevaba a cabo esta reunión de ministros en la OTAN, ¿no? El tema está muy complicado porque además llega Trump en un momento de una extraordinaria debilidad de la Unión Europea, ¿no? Y ese tema me parece que es muy importante. Bueno, importantísimo el tema del vacío del eje franco-alemán, digo, las noticias en Francia, las últimas noticias en Francia, y también tenemos el vacío de poder, digo, el Olaf Scholz, que tiene elecciones anticipadas en Alemania. Pero a ver, Atanasios, ¿cómo interpretas, digo, tú que sabes, eres como un experto militar y digo que sabes bastante del tema de seguridad, ¿cómo interpretas la última jugada de Biden cuando decide el envío de los misiles de largo alcance ATACMS? Es decir, ¿esto cambia el juego de la guerra? Podemos ver de dos maneras. Sí. Una manera es de dar a los ucranianos una otra ventaja, o tratar de darles una ventaja táctica, Claro. porque estratégicamente sí significa sobre sí o no ganar la guerra, mientras que lo táctico tiene que ver con batallas particulares. Y lo que hacen estos misiles es tal vez dar una ventaja a los ucranianos a nivel muy regional, muy local. Es de tal vez darlos esta potencia por el momento, sabiendo que tal vez ya ahora con Trump, que Estados Unidos va a retirar el apoyo que está dando a Ucrania. Pero la otra manera de verlo es de decir que justamente antes de negociaciones que van a iniciar una situación de conflicto, los dos lados tratan de aumentar su postura en negociación. Entonces estamos viendo
por parte de los rusos la introducción de tropa rusa, tropas de Corea del Norte. Y ahora por parte de Estados Unidos la introducción de esos misiles no son de tan largo alcance, son de 300 kilómetros, o sea, son local todavía. Y también la introducción de minas antiterrestres, antipersonal, etcétera, que son normalmente lo que ves justamente antes que vas a ver negociaciones entre países. Claro. A ver qué tanto podemos ganar para posicionarnos en una posición ventajosa en negociaciones. Yo creo que esto es lo que estamos viendo. Sí. Estamos viendo Hablas de las minas antipersonas, creo que es muy importante. La gente no sabe lo que son las minas antipersona. Rodrigo, Luis, ¿cuál es el significado precisamente de que Biden permita las minas antipersonas en Ucrania? Bueno, la experiencia que yo tuve en terreno Sí. y ver especialmente morir a muchas personas cuando pasaban puentes, especialmente en la zona de Chernigov, y la utilización de estas minas antipersonales en esas localidades me hizo entender un poco más la magnitud de la utilización de esto. Hay muchas convenciones internacionales que prohíben la utilización de estos dispositivos en combate y en guerra. Y la utilización de estos dispositivos en un inicio de la guerra por parte del ejército de Rusia ha generado, claro, muchas denuncias ante la Corte Penal Internacional, crímenes de guerra por parte del ejército ruso en población civil ucraniana, llámese la región de Irpin, llámese la región de Chernigov, la región de Bucha. Estos dispositivos, una vez que algún civil o un soldado pasan, al mínimo contacto explotan y he visto personalmente explotar ambulancias, coches de personas civiles y es muy alarmante esta utilización. Me llama muchísimo la atención que Biden permita usar en este momento de la guerra la utilización de estos dispositivos, pero sí es parte a nivel histórico que antes de una negociación comienzan a soltar ciertos elementos para mostrar un país mucho más fuerte, tanto Rusia como Ucrania, y así sentarse en la mesa de negociación con elementos más sólidos para decir, yo dejo esto, tú dejas esto, ¿cómo podemos...? Rodrigo, recuérdame, tú estuviste en Bucha, ¿en qué ciudad de Ucrania estuviste reportando sobre la guerra? Estuve desplazándome diferentes semanas, estuve en Bucha, que fue una de las zonas más afectadas, porque cuando ingresó por Chernigov en un inicio de la guerra, el ejército ruso, con la mentalidad de poder conquistar en pocas semanas Kiev, ingresa por Chernigov, se dirige hacia Irpin, va hacia Bucha, y está a pocos kilómetros de llegar a Kiev. Y ahí es donde comienza una defensiva muy fuerte del ejército ucraniano y de la propia población civil. En Bucha y en Irpin es donde se encontraron las famosas fosas comunes con miles y miles de muertos. Entonces esas ciudades fueron el boom mediático a nivel internacional, donde todo el mundo comenzó a prestar muchísimo más atención a la guerra que estaba ocurriendo y a la resistencia heroica, puedo decir, de la propia población. Me ha tocado ver y vivir cómo se prepara la población civil que nunca imaginó estar en guerra para poder ingresar al ejército o en sus propias casas con armas, con sus sótanos muy preparados para cualquier conflicto, cualquier bombardeo. La acción inmediata al poder escuchar un dron, los drones kamikazes, ¿no? Entonces, es impresionante, es muy heroico la población y los civiles ucranianos al momento de afrontar esta situación. Hoy es muy diferente, pero hoy es muy diferente. Hoy están muy cansados, agotados, el sentimiento patriótico y cívico se está perdiendo. Semanas pasadas estuve hablando con tres colegas, amigos míos, y me decían, y los notaba muy agotados, muy cansados. Ellos ya quieren salir de Ucrania y no pueden salir porque en la frontera los van a agarrar para que inmediatamente vayan a ser enlistados en el ejército. Esto no ocurría antes. Cuando yo estaba en Ucrania existían miles y miles de tiendas con las banderas ucranianas, tiendas de merchandising ucraniano levantando el espíritu patriótico, pero hoy veo un Kiev y veo una población agotada, cansada de la diplomacia, porque ya no creen en ello. De las 7 personas que entrevisté la anterior semana que viven en Ucrania, ya no creen en la diplomacia, porque ven a un presidente
que está yendo de país en país, pero que no está logrando resultados. Y son estas mismas 7 personas que entrevisté que en un inicio de la guerra inflaban el pecho con energía y decían, vamos a sacar a Kiev y a Ucrania en adelante. Hoy la situación está diferente. Están agotados. Claro, están agotados. Y además inciden, ¿no, Luis? Que no hubo elecciones en Ucrania con Zelensky. Es decir, Zelensky ha sido criticado porque expande este periodo de excepción electoral con el pretexto de la guerra, pero ha sido criticado inclusive desde su gabinete. Claro, y desde fuera, ¿no? Porque y desde hay fuera. Cuestionamientos desde el año pasado con esta estrategia que tenía de una contraofensiva que nunca llegó, que no llegó, y empezó a haber cuestionamientos de los propios países europeos que aportan recursos, que aportan armamento y que no ven un cambio en la situación, ¿no? Entonces sí, por supuesto, como dice Rodrigo, hay un agotamiento en medio justamente de un agotamiento que además no solo es anímico, también incluso es de la propia narrativa. Por ejemplo, ¿no? Hace unos meses la presidenta de la Comisión Europea decía, bueno, no solo el tema de las sanciones, que también tiene fecha de caducidad y que tampoco ha sido efectiva, este aislamiento a Rusia que tampoco llegó, ¿no? Ya vimos hace unas semanas esta gran cumbre ampliada de los BRICS, y además el tema de la infraestructura de armamento, ¿no? O sea, mientras Estados Unidos autoriza el uso de estos misiles de largo alcance, Francia también, Reino Unido, Alemania no. Pero 4 días después de este lanzamiento de los misiles por parte de Ucrania, Rusia responde con este misil hipersónico Oreshnik, ¿no? O sea, Oreshnik. La diferencia pues está ahí, ¿no? Los misiles estos de largo alcance tienen 300, 500 kilómetros, los que más, ¿no? Pero alrededor de 300. Los Oreshnik de 3.000 a 5.000. Sí. Y además hipersónicos, o sea, 5 veces más rápidos que la velocidad del sonido, indetectables por la OTAN, que además la OTAN no tiene esa infraestructura, solo la tiene Rusia y solo la tiene China, mientras la presidenta de la Comisión Europea decía que Rusia estaba armando, ¿no? sus misiles con componentes de lavadoras. Llega esta respuesta que también coincide con esa lucha de mostrar músculo de cara a una negociación, todo con miras al 20 de enero de 2025. Pero esto que hizo Rusia, digamos, este despliegue, avisó, ¿no? Porque además la capacidad de estos misiles son de 36 por 36 por 6, ¿no? 36 ojivas que se pueden lanzar con armas convencionales, pero también con armas nucleares, si fuese el caso, ¿no? Entonces es un tema que pone en el escenario otros aspectos como la infraestructura militar, como el poderío, ¿no? Que de cara a, insisto, este tema de negociación que será en algunas semanas, pues pone a Rusia en una situación de ventaja muy importante frente a este agotamiento del que se habla en Ucrania. ¿Y cómo reacciona la OTAN frente a los Oreshnik? Ok, sobre el tema de estos misiles hipersónicos, son muy costosos y de usarlos en contra de blancos civiles es absolutamente ridículo. O sea, la construcción y el equipo y la ingeniería que entra en uno de esos misiles es 3, 4, 5 veces más caro de lo que están literalmente explotando en la Tierra. Entonces, yo no creo que vamos a ver mucho uso de este misil, simplemente por el costo. Fue un mensaje diplomático fuerte por parte de Rusia de usarlo para decir que, mira, lo tenemos, pero la reacción de la OTAN es esto, que no va a ser usado de una manera consistente. Primero, porque probablemente no tiene tantos construidos. Y segundo, el costo es absolutamente... Y mira, esos misiles son construidos principalmente para blancos militares y de usarlos en contra de un edificio, un hospital, desafortunadamente van a morir civiles, pero en términos de ganancia militar es muy, muy poco. O sea, no da una ventaja militar a Rusia de usar este tipo de equipo, más allá del mensaje diplomático o político. Mensaje de disuasión, claro. Sí, y mediático, ¿no? Y mediático, claro.
Oye, Rodrigo, hablaste de Corea del Norte hace ratito. Tenemos 10,000 soldados de Corea del Norte en Kursk, en territorio ruso, pero algunos especialistas han comentado que esto puede incrementar a 100,000 tropas, o sea, es decir, digo, 100,000 personas que puedan estar ahí de Norcorea. Esto pues tampoco ya es simbólico, es un acto que muta también geopolíticamente. Es decir, ¿cómo estás dimensionando una posible potencialidad de Corea del Norte para que siga esté apoyando a Rusia en la guerra? Primero fue como un balde de agua para Putin, saber que el ejército ucraniano pudo ingresar a Kursk. Y Exacto. también hasta cierto momento podemos ver la desesperación de poder pedir ayuda, ¿no? De decir a Corea del Norte, hey, ayúdenme. Y la inmersión de estos soldados, de estos ya más de 10,000 soldados, hacen que nosotros podamos ver la guerra en un punto de escalada muy importante. Porque tener en batalla al ejército norcoreano significa que también esta guerra está comenzando a tener otras dimensiones, y es por eso que horas después existe el anuncio de Biden de la utilización de este tipo de armamento. El Pentágono saca nueva información de que estos soldados pueden ser incluso muchísimos más, y esto también genera mucha alarma al ejército ucraniano. Es un punto de inflexión, como dije, porque a partir de ese momento tenemos que ver con otros ojos la guerra, porque a partir de ese momento esta guerra puede escalar muchísimo más, y ahí es donde la OTAN y los países miembros de la OTAN hacen un hincapié en que sus propios ciudadanos ya no están seguros en Europa. Hoy el europeo ya no está seguro en Europa y no se siente seguro, y eso es muy importante de analizar, porque estamos viendo países como Finlandia, Suecia, que están haciendo capacitaciones constantes de qué es lo que debe hacer su población si existe un ataque nuclear o una guerra, qué es lo que debe tener en su alacena, en sus alimentos, o qué kits de emergencia. Eso no se veía en Europa. Y hoy esta guerra, que parecía en un inicio aislada, está afectando ya la tranquilidad de todos los europeos y todo un continente. Es demasiado joven, porque yo sí me acuerdo de lo que está diciendo, pero durante los 80s y los 70s en la Guerra Fría. Pero en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, sí. Imagínate. Pues así es, los países nórdicos que están preparando a sus sociedades civiles para enfrentar la guerra. Hacemos un corte, regresamos. A lo largo de los años fiscales 2022 a 2024, la financiación de la respuesta de Estados Unidos a Ucrania asciende a casi $183 mil millones a través de 14 agencias federales. Esta financiación se promulgó a través de 5 leyes de asignación suplementaria aprobadas por el Congreso, que desde el inicio de la invasión rusa se contabiliza en $175 mil millones, de los cuales solo 106 mil millones ayudan directamente al gobierno de Ucrania. Un análisis del American Enterprise Institute concluyó que la ayuda a Ucrania contribuye al empleo de la fabricación del material militar en más de 70 ciudades estadounidenses. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha encendido el debate sobre cómo manejará la guerra entre Rusia y Ucrania. El expresidente ha prometido una resolución rápida, asegurando que podría terminar el conflicto en menos de 24 horas. En su campaña, Trump cuestionó el apoyo estadounidense a Ucrania, calificando al presidente Zelensky del mejor vendedor del mundo. En contraste, Trump reducirá el apoyo militar y económico a Kiev y podría exigir a Ucrania aceptar concesiones territoriales y una promesa de neutralidad temporal frente a la OTAN. Con Trump al mando, la diplomacia del America First readquiere un tono confrontativo y unidireccional que favorecerá la política expansionista rusa.
Estamos de regreso comentando sobre el estatus de la guerra entre Rusia y Ucrania. Luis, tuvimos un caos en Corea del Sur, todo el tema del presidente que implanta una ley marcial, luego la quita, pero por otro lado también tenemos a una Corea del Sur que pues reacciona frente a Corea del Norte porque está mandando soldados a Rusia. ¿Cómo se imbrica todo este berenjenal para el establishment político en Corea del Sur? Es decir, ¿qué le dice al conflicto Rusia-Ucrania el hecho de que Corea del Norte y Corea del Sur de alguna manera se están imbricando de manera indirecta? Sí, bueno, o ya directa en Rusia, sí, ¿no? Pero... Sí, aunque no haya una implicación directa, claro, con el conflicto en Ucrania, lo que sucedió en Corea del Sur, bueno, un país, digamos, cercano a Occidente, una democracia liberal, y de repente nos encontramos con que hay un autogolpe de Estado que después se desactiva, pero que causó una inestabilidad en medio de la inestabilidad que ya existe, ¿no? Y también el tema de Siria, entonces, donde hay una confrontación de dos bloques, está claro, ¿no? O sea, los países miembros o aliados o simpatizantes con la OTAN y los países que simpatizan más con los BRICS, ¿no? Ahí también hay, hay este aspecto que se está moviendo. El tema de Ucrania tiene implicaciones mucho más allá de las fronteras, aunque en América Latina estemos muy lejos, por el tema de cadenas de suministro, etcétera, pero que también de pronto se conecta, o no, pero coincide cuando menos en el tiempo y levanta las señales de alerta, temas de inestabilidad en medio de un conflicto que se ha prolongado muchísimo, el tema de Ucrania, casi 3 años, más de 1000 días, sin una solución cercana hasta que gana las elecciones Donald Trump. Entonces, bueno, estamos en un punto de inflexión muy interesante, con implicaciones en todas partes del mundo, y también las posiciones que se ven o que se han visto en distintas partes del mundo, en foros regionales, en foros multilaterales, y un desgaste también por el propio conflicto en Medio Oriente, particularmente lo que está haciendo Israel, ya no solo contra el pueblo palestino, sino este ataque al sistema internacional que en este momento está preocupantemente debilitado. Ahora, siguiendo con estos enjambres geopolíticos, tenemos el tema de los rebeldes sirios, porque hace rato Luis comentó que Rusia está predominando en términos de la guerra en Ucrania, pero es un golpe lo de los rebeldes de Siria a Irán y por lo tanto a Rusia. Entonces, ¿cómo se puede esto manejar también, Atanasios? Es decir, tenemos una Rusia un poco más debilitada en el Medio Oriente. ¿Esto puede impactar en su manejo en la guerra en Ucrania? Sobre lo que recientemente pasó en Siria, la toma de dos ciudades, de los rebeldes de 2 ciudades. Sí, efectivamente, la guerra civil, la guerra interna en Siria ya se arrancó, ¿no? La situación estaba bajo control más o menos. Assad estaba en poder, se quedaba en poder, y Putin podía enfocar todo toda la parte militar enfocado en el asunto de Ucrania. Esto de repente jala a Rusia en el Medio Oriente, y ahora no únicamente estamos viendo, bueno, más bien vamos a ver tal vez una participación más activa por parte de Rusia en el Medio Oriente, en particular en Siria, pero también en Israel, los territorios. Pero así ya Rusia esto los tomó por sorpresa. Y entonces Rusia está en una situación de, francamente, tiene que escoger cuál de las dos va a tener que enfocar. No hay los recursos suficientes, ni militarmente, ni en términos de dinero, para poder manejar Ucrania y el Medio Oriente. Entonces Rusia está en una situación muy difícil ahora en Siria, porque como que parece que los rebeldes están teniendo bastante éxito, y la reacción por parte de Rusia ha sido casi nula. Entonces
tal vez vamos a ver cambios dramáticos en poco tiempo en Y está Siria mandando también. ataques aéreos, ¿no? Sí, pero limitados, Claro. porque simplemente no tienen los recursos. Si Siria, hay un cambio dramático en Siria, esto va a impactar al Líbano y Hezbollah. Y Hezbollah, final de cuentas, esto va a tener un impacto en Israel y con Hamas. Hay el potencial que la preocupación hace unos meses era que internamente lo que estaba pasando en Israel y la guerra interna en Israel, vamos a decir la guerra con los palestinos, que esto iba a escalar a Irán o tal vez a Líbano. Ahora estamos viendo otro punto de foco, que Siria que puede llegar a una escalada de las tensiones en el Medio Oriente que no estaba contemplado por ningún país, ningún actor internacional estaba viendo esto, pero el Medio Oriente se está poniendo aún más complicado, con lo que ha pasado. Oye, Rodrigo, tenemos una política exterior de Biden que ha sido como muy criticada, sobre todo por una retirada fallida de Afganistán, tenemos la guerra Rusia-Ucrania, tenemos también la gestión de la guerra entre Israel y Hamas. ¿Qué debe de hacer Biden para sacudirse de ese legado incómodo? Por eso entrega el tema de los misiles para darle a Ucrania un mayor margen de maniobra en las negociaciones. O sea, ¿esa es la tirada de Biden? Mira, una vez que gana Donald Trump, vemos a un Joe Biden muy diferente, con acciones más inmediatas y soltando cierta información por parte del Pentágono que aviva muchísimo más la guerra, y esto muestra en los diferentes medios internacionales una situación que era completamente diferente. ¿Por qué pone una situación, las decisiones de Biden diferentes? Porque al utilizar este tipo de armamento o al tener este respaldo y apoyo de Estados Unidos que no se veía en los primeros 1000 días de guerra, hacen que la situación de Ucrania al momento de negociar sea mucho más favorable. Hay elementos muy interesantes dentro del gabinete del futuro presidente Donald Trump, tanto con el posicionamiento de Marco Rubio o personajes claves en la seguridad de Estados Unidos, que son personas muy sensibles a la situación de Ucrania. Y eso hace que también el presidente Joe Biden esté tomando este tipo de acciones. Desde mi punto de vista, el proceso de transición entre Biden y Trump debería ser un poco con más diálogo con relación a las decisiones de Ucrania y las decisiones de políticas que está tomando Estados Unidos. No creo que sea la forma correcta de dejar la presidencia a Donald Trump, cuando Donald Trump inmediatamente, y si es que cumple, podría parar la guerra en 24 horas, como lo dijo. Claro. Siento que es una acción desesperada para limpiar la imagen y las tomas de decisiones que no las tuvo durante la etapa de guerra. Otro elemento a considerar es que Rusia actualiza su doctrina nuclear, ¿no? Es decir, Putin lo hace. ¿Qué significa esto, Luis? ¿Qué implicaciones tiene para el conflicto? Bueno, los expertos en armas dicen que, bueno, que esto difícilmente sucederá, sobre todo en este momento, ¿no? Que está ahora más en el discurso, aunque el riesgo existe, ¿no? O sea, un error humano, alguien que se atreva a apretar el botón, ese riesgo ahí está, ¿no? Pero Vladimir Putin no tiene prisa, ¿no? ¿Por qué escalar? Se va a quedar hasta este el tema? 2036. Sí, exactamente. ¿Por qué escalar ahora el conflicto a un nivel, ¿no? Mucho más complejo, cuando puede esperar a enero y sabe, ¿no? Lo decía ahora Angela Merkel en sus memorias, Donald Trump tiene una fascinación por Putin. Sí lo admira, sí lo ha dicho varias veces. Hay no sé si una suerte de empatía o algo, pero que los acerca. Y ese elemento lo va a utilizar Donald Trump, pero también lo va a utilizar Vladimir Putin. Pero hay que esperar a enero para eso, ¿no? Está claro que ahora estos movimientos, ¿no? Quizá complicarle el escenario a Donald Trump por parte de Biden, ¿no? No solo después de una desastrosa elección donde los demócratas quedan avasallados, ¿no? Pero que evidentemente la carga de la fallida administración Biden
pues también lleva un tema anímico, ¿no? O sea, Europa sabía, Ucrania sabía que si ganaba la elección Donald Trump, el escenario iba a cambiar de manera radical, ¿no? Y en eso estamos ahora, ¿no? Biden tiene que aparecer de vez en cuando, pero todos tenemos los ojos puestos en Donald Trump, en sus designaciones me parecen más de su programa de reality show que tenía, ¿no? Del aprendiz, porque pues a pura gente, ¿no? Que no es experta en el tema, pero colocar a personajes como el propio Elon Musk, etcétera, ¿no? Multimillonarios, gente sin experiencia, en fin, estamos con los ojos puestos ahí y con los anuncios que está haciendo, ¿no? Ahí está la mirada. Él ha logrado atrapar el foco mediático, ¿no? Y vemos a un Biden que de aquí al 20 de enero, pues tendrá que levantar la mano para que nos demos cuenta que sigue ahí, ¿no? Hay un dato interesante para complementar. Desde el inicio de la guerra ha existido más de 200 anuncios directos e indirectos de Putin y de Rusia de la utilización de armamento nuclear. Y hoy la población ucraniana no se preocupa para nada de eso. Exacto. Conversando con muchos ucranianos, tanto del ejército como población civil, todos coinciden en que desde un inicio de la guerra nos han amenazado con armamento nuclear. Hoy no les preocupa. Le preocupa mucho más a la comunidad internacional, a nosotros, los extranjeros. Se comenta mucho del armamento nuclear, pero a la propia Ucrania no le preocupa porque los anuncios de forma directa o indirecta siempre ha estado Putin amenazando con el armamento, nunca los ha usado. Y esto ha sido el mensaje de Ucrania desde el inicio de la guerra, que Putin nunca va a usar armas nucleares. No se preocupen, Estados Unidos, danos lo que necesitamos. Y esto es finalmente lo que ha pasado, ¿no? Cada 3 meses o cada 5 meses hay un nuevo tipo de equipo que Estados Unidos da a Ucrania, o los europeos dan a Ucrania. Pero si todo este equipo estaba disponible hace 1 año y medio, al mismo momento, Ucrania ganaba en ese momento. Y Putin nadie quería que Putin iba a usar armas nucleares, menos tal vez Biden. Totalmente. Y yo creo que sí, no sé si estamos sugiriendo que la presidencia de Biden fue un fracaso, pero en ese sentido, el temor que Biden presentó vis-a-vis Rusia yo creo que fue exagerado. Porque, final de cuentas, Putin es el bully, ¿no? O sea, y la única manera de enfrentar un bully es literalmente enfrentarlo. Y Biden se cayó en el juego de Putin, de las amenazas, etc. Y ahora vamos a ir de la otra dirección completamente distinta. Y como dijimos, es un cambio dramático que la verdad no sabemos cómo responder a este cambio. Ahora, dentro de las mesas de negociaciones, Trump-Zelensky ya ha dicho que si Ucrania ingresa a la OTAN, puede haber un acuerdo. ¿Cómo miras esto, Luis? Bueno, esa ha sido como la apuesta de Zelensky, ¿no? Como su as bajo la manga, ¿no? Pero aceptaría entonces que le quiten un pedazo de su territorio. Exactamente. Esa segunda parte de la respuesta es la que puede preocupar más a los ucranianos, porque esa segunda parte de ceder territorios es mucho más probable a la que Ucrania entre a la OTAN. Ya en la última reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, no. Y además ha evidenciado esto, que la propia OTAN, los miembros de la OTAN, no están de acuerdo. O sea, entre ellos mismos. Estados Unidos también lo ha rechazado. Entonces, hay una situación de fragilidad, ¿no? Estamos, hace 35 años se cayó el muro de Berlín como un evento simbólico en muchos sentidos, y la Unión Europea, después de aquel episodio, apostó en el Tratado de Maastricht por no solo ser una unión en materia económica, sino apostar por incluir los temas de seguridad y defensa, ¿no? El tema de defensa particularmente ha sido como la asignatura pendiente, algo que de repente, sobre todo Alemania y Francia, sacan del cajón, lo ponen sobre la mesa
y años después lo vuelven a guardar y lo volvieron a hacer en 2017 en aquella cumbre de la OTAN donde irrumpe Donald Trump empujando a mandatarios y amenazando con la desaparición de la OTAN, cuando había líderes como Emmanuel Macron, el presidente francés, que decía, es que la OTAN padece muerte cerebral, ¿no? Después de eso, y de la irrupción de Donald Trump y las amenazas con retirar a Estados Unidos de la Organización Atlántica, lo que hace la Unión Europea es volver a sacar del cajón este proyecto, presentarlo ahora como la PESCO, la Estrategia de Seguridad en materia de defensa, para que de una vez por todas la Unión Europea tuviese esa autonomía estratégica que ha querido tener desde finales de los 80s, los 90s, y que no ha tenido. Y ahora la guerra en Ucrania, pues lo que provocó fue que la Unión Europea tuvo que volver a guardar en el cajón esta propuesta, y ahora se halla con haber hipotecado su autonomía estratégica, no solo en tema de seguridad hacia los Estados Unidos, sino en temas energéticos. Y ahí está, quien más paga estas consecuencias es Alemania. Alemania en recesión, Alemania que pues ya no puede comprar este gas ruso que antes le venía por el Nord Stream, teniendo una dependencia no solo en seguridad, sino también económica y además en temas energéticos de Estados Unidos, pues lo que ha dejado este escenario es una Europa muy frágil, muy dividida y carente de liderazgo. ¿Sí? Y mientras tanto, Vladimir Putin y Donald Trump se frotan las manos. Ahora, de ganar posiblemente la guerra Rusia o de concederle esta victoria a Rodrigo, pues ¿lo permitiría Trump, siendo que sería un mensaje favorable para China? Sería una situación interesante, ¿no? Tendríamos que ver cómo manejaría el próximo presidente y el equipo, como te decía, muy sensible a Ucrania, el próximo gabinete de Trump. Tengo entendido, conversando con personas muy importantes dentro de mandos militares de Ucrania, que el armamento que se está utilizando, y hay mucha evidencia del nuevo armamento que se está utilizando, especialmente en Kursk, proviene justamente de ciertas partes de China, ciertos elementos también de Norcorea, la utilización de nuevos drones kamikaze que ya son imperceptibles, especialmente por el ruido que hacían. Hay mucha tela que cortar y hay mucho que analizar en esto. No me atrevo a lanzar un comentario ahora, pero la situación va a estar muy interesante en los próximos meses. El tema de China. Los dos van a decir que ganaron la guerra. Sí. O sea, cuando se termina esta cosa, quién sabe, pero... Bueno, pero si van a ceder territorio, ¿qué va a decir Ucrania? Pues Rusia va a decir que mira, ganamos porque nos quedamos con la mitad del territorio que ocupamos y Crimea. Y Zelensky va a decir que mira, ganamos porque pues todavía existimos. Todavía existe Ucrania y Ucrania ahora está más cerca con el occidente y no se preocupen, en 10, 15 años vamos a estar miembros de la Unión Europea y la OTAN. O sea, los dos van a decir que ganaron la guerra. La situación es que cómo se va a quedar el mundo después de esto. Sí. China está en una situación difícil. De un lado, un compromiso con los países no OTAN, como estabas mencionando, pero un compromiso, no únicamente un compromiso, pero tal vez liderazgo de este grupo no OTAN. Y es principalmente la nueva Guerra Fría, vamos a decir, un nuevo juego geopolítico entre Estados Unidos y China. Y en ese sentido, China, si Putin, manda de manera convincente que ganaron la guerra y se queda en poder, pues esto gana China en estos términos geopolíticos. Pero en términos económicos, China está perdiendo, no mucho, pero que honestamente tiene poco que ver con Ucrania, pero sí tiene que ver con parte de Ucrania, tiene más que ver con el hecho que los estados occidentales en general ya no quieren hacer comercio
en general con China, pero en particular en áreas de alta tecnología, porque temen que los chinos están metiendo chips que pueden seguir, tomar información, etc. Entonces, China tiene dos batallas, una batalla para ser el nuevo líder del mundo, pero en otra batalla de convencer su mercado más importante en el mundo que no somos una amenaza. ¿Cómo va a poder convencer y de hacer estas dos cosas al mismo tiempo? No sé. Bueno, permítanme hacer un corte, regresamos. A mediados de noviembre, Washington permitió a Ucrania atacar a Rusia con su sistema de misiles tácticos de largo alcance, luego de informes que tropas norcoreanas estaban siendo desplegadas para ayudar a Moscú en su ofensiva. Tras disparar varios de estos misiles en un depósito de municiones de la región de Bryansk, el presidente ruso, Vladimir Putin, abrió la puerta a una posible respuesta nuclear de Moscú, reduciendo el umbral de su doctrina, y utilizó un nuevo misil balístico experimental al que llamó Oreshnik, con capacidad de llevar hasta 6 ojivas nucleares, que lanzó en la región de Dnipro. Ello mientras busca debilitar la alianza euroatlántica, disuadir el apoyo europeo a Ucrania y doblegar la arquitectura de la seguridad regional. La relación Rusia-Ucrania-OTAN le sigue quitando el sueño a la comunidad internacional. Una serie de intereses y enjambres de posiciones han complicado esta ecuación. Con un próximo liderazgo de Trump en la Casa Blanca, se promete terminar con esta guerra desfavoreciendo la posición de Zelensky y fragmentando la integridad territorial de Ucrania. Recordemos que Trump, en su segundo y último mandato, querrá dejar una huella indeleble y trabajará por una paz impuesta. Por su lado, Zelensky ha sugerido que podría estar dispuesto a una negociación política si Ucrania se convierte en miembro de pleno derecho de la OTAN, a cambio de devolver partes de su país a Rusia. Crimea anexionada en 2014, Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporilla, declaradas unilateralmente provincias rusas desde septiembre del 2022. Continuamos con esta mesa de análisis comentando qué podemos esperar de la guerra Rusia-Ucrania en épocas trumpistas. El 20 de enero, pues Trump toma cargo de la Casa Blanca. Rodrigo, América Latina aparece en este mapa de la guerra Rusia-Ucrania, es decir, ¿cómo reacciona América Latina? ¿Qué impactos hay en América Latina de este conflicto que es muy importante porque se está dando en la médula de Europa? En un inicio, muchos analistas, especialmente informes de la CEPAL, creían que no iba a tener tanto impacto directo la guerra de Ucrania en América Latina, en países como Argentina, Bolivia, Colombia, incluso Brasil. Pero lo cierto es que les impactó muchísimo a los empresarios privados, especialmente con el tema de la exportación de fruta. Al no poder exportar fruta a ciertos países, especialmente por las restricciones, o incluso en Ucrania por el tema de la guerra, tuvieron que buscar otros mercados que no tenían, y esto ha generado muchísimas pérdidas económicas en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Y a partir de ese momento se pudo entender de que la guerra evidentemente tuvo un efecto muy directo al empresariado privado en Latinoamérica. La exportación de banana, de los plátanos, la exportación de limón, que antes tenían mercados muy, muy grandes en Europa, que estos países comenzaron a cerrar estos mercados debido a la situación de la guerra. Entonces, si se logra solucionar, por supuesto va a ser algo favorable para muchos países latinoamericanos con relación a una negociación futura que pueda tener entre Rusia y Ucrania. Luis, los impactos a México, los mexicanos los estamos haciendo visibles. Es una guerra que nos impacta, pero no lo hacemos consciente. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, evidentemente América Latina en general tiene otros problemas, ¿no? Crimen organizado, migración, desigualdad, son los problemas que padecemos en la región. Y sí vemos con cierta distancia lo que pasa en Ucrania, ¿no? También de pronto esta excesiva, ¿no? A veces presión o invitación de decir, bueno, hay que apoyar a Ucrania. ¿Cómo? No somos potencias económicas, México no lo es. No somos potencia militar, ¿no? Hemos hecho lo que hemos tenido que hacer en los foros internacionales, en Naciones Unidas, en otros foros regionales o birregionales, con envío de ayuda humanitaria, porque es lo que podemos hacer, ¿no? También de pronto desde Europa se pierde de vista que América Latina es una región de paz y México tuvo un papel fundamental con el Tratado de Tlatelolco para hacer de América Latina una región libre de armas nucleares, ¿no? Y esta perspectiva no se ve desde Europa, ¿no? Parece que es un acto de mezquindad en vez de ser un acto de, bueno, somos una región, incluso está en los estatutos de la CELAC, América Latina y el Caribe es una región de paz, ¿no? Y claro, hace 2 años, ¿no? Hablar de paz parecía una herejía. Ahora se empieza a hablar de paz, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Paralelamente, ¿no? Ahora que se llevaba a cabo esta cumbre de ministros de exteriores de la OTAN, había en Washington una reunión de académicos atómicos discutiendo justamente que hay que hablar de paz, ¿no? Sí. Es muy importante porque no solo es el conflicto en Ucrania, Oriente Medio, ahora Siria, más todo lo que sucede en África, en el Sahel, en fin, hay que hablar de paz y hay que también pues tener esfuerzos para construir paz, ¿no? Porque al final los grandes ganadores de las guerras son las industrias armamentistas. Todos los demás somos perdedores. Últimas notas, sobre México, mira, no hay ninguna razón de por qué México debería meterse y no gana nada. Entonces, la postura de México hasta ahora ha sido tratar de manejar un cierto nivel de neutralidad políticamente hablando. Yo creo que esto es correcto, dado la circunstancia. Pero lo que tiene que tomar en cuenta México ahora, y yo creo que lo están discutiendo muy seriamente ahora, es el asunto de las negociaciones para el TEMEC, que viene el año que viene. Entonces, la prioridad para México es la renovación de este tratado. Claro. Hay mucha presión por parte de los canadienses de no renovarlo a nivel trilateral, pero hacerlo de manera bilateral. Entonces, México tiene una, entre comillas, guerra con los canadienses y también con Trump para renovar este tratado. Entonces, la prioridad mexicana es económica. Además, Atanasios es canadiense. Soy canadiense. Y bueno, pues te vamos a invitar a otro programa para hablar de este tema del TEMEC. Me da mucho pena lo que están diciendo los políticos en Canadá en contra de México, pero como canadiense. Bueno, pues ahí tenemos varias asignaturas pendientes. Muchísimas gracias por este conversatorio sobre los manejos o las rivalidades entre las potencias centrales sistémicas, los poderes regionales. Gracias a Rodrigo Lema, gracias a Atanasios y a Luis Guacuja por haber estado en este programa. Hacemos una pausa. La relación entre Vladimir Putin y Donald Trump ha sido objeto de controversia por la aparente afinidad entre ambos líderes durante la primera presidencia de Trump. Aunque ambos líderes intercambian elogios, las tensiones estructurales persistieron con sanciones y diferencias geopolíticas latentes. De cara a la segunda presidencia de Trump, se especula que podría buscar suavizar las relaciones con Rusia, cuestionando el apoyo continuo a Ucrania en el contexto del conflicto actual y abogando por una estrategia más aislacionista. Esto podría fortalecer la posición internacional de Putin, aunque encontraría resistencia interna e internacional, especialmente entre los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Agradezco profundamente a la antigua planta de bombeo de Xotepingo por habernos brindado todas las facilidades para la grabación de este programa. Hasta pronto.
El canal del Congreso presentó